quiero que abra su Biblia en la segunda epístola o carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, y le damos continuidad a la semana pasada y vamos a estar viendo en el capítulo 2. Vamos a tener abiertos sus Biblias, sus teléfonos. Y vamos a leer juntos el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Allí mismo, quédense allí y me acompañen en la lectura. Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí donde esté, incline su rostro. Me acompaña, Padre amado, gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, misericordia, bondad. Gracias por esperanza en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que trae ánimo, que trae consuelo y esperanza. Gracias, Señor, por el privilegio de exponer tu palabra. Es un tema tan profundo y delicado, Señor, pero que también es poderoso que nosotros podamos tenerlo claro, pero también que podamos ponerlo en práctica, Señor, cada día que pase. Rogamos, Señor, que los que hemos entrado acá no salgamos iguales, Señor. Salgamos distintos, salgamos movidos por ti, por tu Santo Espíritu. Y de una manera clara y sencilla habla nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mi hermano, nuevamente el Señor ha querido que toque parte de lo que fue hace 2 o 3 semanas atrás, un tema bastante oportuno en estos días. Yo no sé cuántos de los que están acá conocen al doctor Armando Alducin, o Alducin, dicen algunos. Impresionantemente, el año pasado, en el mes de marzo, él, que maneja mucho a numerología y este tipo de cosas, se atrevió a decir, y eso está en las redes, que el día del Señor, la venida de Cristo, iba a ocurrir en el 2028. Entonces, ¿cuántos pudieron? Está en el internet. Y eso impresionó a muchos, porque decían de la magnitud del tipo de persona que le consideran una persona muy estudiosa de la Escritura, del griego, de los libros antiguos, y que ha ido desarrollando temas apocalípticos, escatológicos de las futuras, cosas futuras, se atreviera a decir, a mencionar un año en que el Señor Jesús venga. Inmediatamente o días después se retracta y pide perdón por esa información. Pero no deben impresionarnos, porque cuando revisamos religiones o revisamos sectas o revisamos predicciones futuras, parece ser que en el ser humano, en nosotros, hay ese morbo adentro de saber con exactitud cuándo viene el Señor, qué va a pasar,
Eso siempre ha estado en el corazón del hombre. Acuérdense que los discípulos que andaban con Jesús le decían: Señor, ¿y cuándo ocurrirá esto? No podían saber de algo futuro, porque inmediatamente la pregunta es: ¿cuándo va a pasar? Impresionantemente, desde el 500 después de Cristo para acá, usted no tiene idea de cuántas personas estudiosas en la Escritura se han atrevido a decir días, fechas del regreso del Señor. Y de allí muchas desviaciones de las iglesias. Por ejemplo, la iglesia adventista viene de una división. La iglesia Testigo de Jehová, otra división. Y así muchas. Pero esto ha llevado al extremo, mi hermano y amigo, de personas que confían ciegamente en el líder, y el líder le ha dicho: tal día vaya a regresar el Señor, tenemos que irnos vestidos de blanco, tenemos que irnos a tal sitio y esperar la venida del Señor. Es impresionante. Y creo que aún hoy en día seguimos en esa dirección. Ya hablan del 2025, 2028. Yo quiero esta mañana, en esta gran responsabilidad, no vine a hablar del día, qué día es. No se emocione mucho. Porque lo que quiero decirle acá es un poquito el tema de que Pablo está tratando aquí en Tesalonicenses. Usted se acuerda que en la primera carta Pablo habló de la venida del Señor. ¿Sí se acuerda? Era en el aire. La iglesia le encontraba la parusía o parusia, el rapto, le encontraba en el aire. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué en esta segunda carta el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema? Y es importante que entendamos el contexto de lo que está aquí pasando. Pablo, en el primer capítulo, esta es una carta corta, una carta de 3 capítulos. En el primer capítulo, el apóstol Pablo está dándole gracias a los hermanos porque han estado aguantando aflicciones, dificultades. El llamado de Dios han sido fuertes frente a las persecuciones. Y automáticamente, mi hermano, y por eso quise leer el capítulo 2:1, después que Pablo viene de darle gracias a la iglesia, a los hermanos, comienza el capítulo diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que estoy en el corazón, escuche bien, el capítulo 2 es el corazón de la segunda carta de los tesalonicenses. No quiero que perdamos de la idea del título de esta mañana. No os dejen engañar. ¿Por qué el título? Porque vemos en el contexto de esta carta que el apóstol Pablo, luego de haberse ido en su primer viaje a esta iglesia, dejar establecido esta iglesia, se da cuenta de que había llegado a la iglesia una carta, supuesta carta de él, donde hablaba de que el regreso del Señor ya había o estaba ocurriendo. Y esto obviamente alarmó a la iglesia de Tesalonicenses, a tal punto que estaban afligidos, turbados. Usted se imagina que le digan: no, el Señor llegó ayer. ¿Cómo quedó usted el impacto? También había un rumor, se había corrido entre la misma iglesia, de que sí era verdad, el Señor había llegado, estaba por venir, o había llegado. Y esto puso a los tesalonicenses de una manera que estaban perturbados, lejos de estar animados y llenos de esperanza. Y esta es la razón de la carta
por la que Pablo dice: nadie os engañe, en el capítulo 3, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esta mañana quiero que miremos dos aspectos solamente, para que no nos dejemos engañar. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes, para no caer en las trampas del engaño, es que hay que estar firme en el Señor. Se escucha, se dice fácil. Firmeza o firme tiene que estar, significa estar completamente establecido, fijo, sin sujeto a cambio. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque Pablo le dice a los hermanos: cuidado que nadie se os engañe. Y la palabra aquí, fíjense que en las varias versiones que estuve revisando, el capítulo 1 dice en la Reina Valera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Otra versión dice que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. La Nueva Versión Internacional dice: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan que ya llegó el día del Señor. Ahí está Pablo diciendo: hay una supuesta información en la iglesia y ellos comenzaron a estar perdiendo esperanza. Firmeza es el primer aspecto que quiero compartir acá. Estar firme en el Señor. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes en el Señor? Que no nos movamos, que nadie nos diga algo y que automáticamente nos derrumbemos. Y sabe que hay mucha gente que usted a lo mejor le conocía, que estaba firme en Dios, en el Evangelio, y usted lo ve ahora a lo mejor y dice: ¿qué pasó? Ahora es adventista, ahora es mormón, o ahora no hay nadie. ¿Qué pasó allí? Quizás cuando vinieron las pruebas, de una se derrumbó. Porque déjenme decirle que las pruebas son duras y difíciles, y que nos ponen a pensar y a dudar, y entra la duda en nosotros y nos hace muchas veces movernos impulsados por las emociones, por las circunstancias, y nunca en la voluntad de Dios. Firme en el Señor. Conocí ese año a alguien, una mujer, que la tenía con muy buena referencia del Señor. Una mujer que la agarraba, o te la saludabas, o la conocías y sabías que estaba firme. Una mujer soltera. Pero lamentablemente, digo lamentablemente, conoció a alguien. Y esa alguien le mostró interés, la cortejó, alguien que no era creyente. Y eso, las emociones, la movieron de su fe, de su firmeza en el Señor. No le importó. Se va el tren, no me quiero quedar. Y se agarró el tren. Pero luego vino la desgracia en su vida. Para poder no ser engañado, hay que buscar estar firme
en el Señor. La palabra de Dios para todos dice: les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir como si fuera una profecía, un mensaje, que el Señor ya regresó. Yo sé que muchos acá en algún momento han escuchado profetas, personas que se han levantado en estos últimos tiempos diciendo, sanando, haciendo milagros, pero también diciendo en tal fecha o el Señor está pronto. Y eso nos mueve, nos gusta, pero nos mueve y terminamos muchas veces siguiendo no lo que dice el Señor, no al Señor Jesús, sino al hombre. Y creo que muchos de los errores que han estado pasando en nuestras vidas es que le creemos más al hombre que a Dios. Y ahí comienza el gran problema. No se turben fácilmente en su manera de pensar. El engaño tiene que venir, ¿a dónde? Acá. Algo que te lo ves, entra, empieza a moverse en tu cabeza y empieza la bendita duda. ¿Será o no será? Pablo dice: no se dejen mover tan fácilmente. El día del Señor no es como lo que últimamente o hace años para acá hemos estado mirando. Cada día aquí a mí me ha impresionado que cada día es el día de algo. El día del perrito, el día del gato, el día del tal cosa. Aquí hay muchos días. Bueno, yo me he quedado impresionado. Antes no escuchaba tanto, pero ahora cada día que pasa es el día de algo. El día del Señor no está allí, obviamente. El día del Señor es un periodo que habla Pablo. Pero Pablo, enfrente de estas cosas, de las falsedades, de los rumores, de las supuestas cartas, Pablo comienza y dice: no se turbe vuestro corazón, no se dejen engañar tan fácilmente. Así digan que viene, así haya alguien que se levante y diga sí o no, el Señor está aquí, no se dejen mover tan fácilmente. Y una de las maneras de no dejarse mover es alimentarse nuestra mente, para que no exista duda en el Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más nos agarremos de Dios, mientras más nos alimentemos de su palabra, vamos a alimentar nuestra mente, en el sentido de que nuestra fe va a ir creciendo cada día más. Más adelante dice: así que, hermanos, estar firme. En otras versiones, sigan firme y crean en la enseñanza que le hemos dado. No permitamos que nadie nos engañe. Mira, hermano, yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidades de escuchar, inclusive podría decir de ver cosas sobrenaturales. Yo no sé si le comenté que una vez escuché en un bus a una hermana, por su vestidura estimé que era una hermana de corte tradicional o pentecostal, que le estaba hablando en el bus a alguien, y en el bus le decía que ella había sido arrebatada, escucha bien, al tercer cielo. Y yo estuve escuchando, y yo estaba nuevo en el Señor y digo: ¿dónde he leído esto? Que había sido arrebatada, que ella había visto cosas, pero que no podía decir, y todo este tema de cosas. Y la otra persona que estaba indudablemente con ella estaba asombrada. Y yo atrás, wow, ¿dónde yo? Me suena, decía yo. Hay gente que ha dicho en estos últimos tiempos que ha bajado al infierno. No sé cuántos han visto esto y graban videos. Bajaron al tercer cielo y allí vieron una cantidad de gente, al Papa, a Michael Jackson. Hay una serie de gente. Y esto lo traen, y entonces esto es el motivo de la predicación. Cuando usted y yo sabemos que no es el centro de la predicación.
Hermanos, no nos dejemos mover tan fácilmente. Pablo le está diciendo, le está alarmando por lo que viene o por lo que ha estado pasando de falsos maestros, profecías, etcétera, etcétera. Pero Pablo le está aclarando y recordando cómo van a ser las cosas. Así que nadie los engañe. Firmeza o firme significa obediencia. Y creo que cuando más nos obedezcamos al Señor Jesús, más firme usted y yo vamos a estar. Dele un codazo al de al lado. Pedro dice en la primera carta, el capítulo 5, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Santiago dice, dichoso el que permanece firme durante la prueba. Firmeza, mi hermano. No nos debemos mover tan fácilmente. Agárrese del Señor. Pase tiempo con Dios. Háblame, Señor, dígale, háblame. Y quédese allí, firme. Que si un ángel le visita, no sé qué, no, quédese firme en el Señor. Pablo hace mención inclusive de eso. Si alguno, hasta un ángel inclusive viene con otro evangelio que no es el que está aquí, no lo recibamos. Es una alerta, un llamado de atención. El ser humano es impresionante. Nosotros nos gustan los duendes, las apariciones, que le movieron la cama anoche, que me tocaron aquí. Eso es lo que nos gusta, y eso nos hace mover fácilmente de quién hemos creído en el Señor Jesús. Usted ve a los mormones, alguien descubre un ángel, le descubre un libro, algo así. Todo es algo extraordinario para decir esto es del Señor, sin pasarlo por el filtro, sin ni siquiera decirle, Señor, esto es realmente tuyo, muéstramelo. El primer elemento que quiero compartir esta mañana es que debemos estar ¿qué? Firmes en la fe en Jesús. El segundo elemento también comienza con la F: fiel a su palabra. Fiel significa contar con creencias fuertes, guardar fe o es constante en sus afectos, cumplimientos, obligaciones, confianza depositada en Él. Y el versículo 15 del capítulo dice, así que hermanos, sigan firmes y crean ¿en qué? En su palabra, dice la Reina Valera. Esta dice, en las enseñanzas que le hemos dado, los que escucharon de nosotros, los que hemos escrito por carta. Pablo está diciendo, no crean en esa pseudo carta, no crean en los runrunes, crean en lo que nosotros en nuestra boca le hemos dicho y le hemos escrito. Hermanos míos, sigan confiando en Dios y no se olviden de las enseñanzas que personalmente o por carta le hemos dado. La Reina Valera dice así que hermanos míos, el 15 igual, en 1 Corintios 15 y 58 dice así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fidelidad, constancia, firmeza, obediencia. Pero ¿por qué firme? ¿Por qué fieles? Porque Pablo quiere aclarar algo a ellos y a nosotros. Pablo está diciendo hay un orden. No se sorprendan con lo que digan aquí o con lo que escuchen o las profecías que se levanten. Hay un orden, dice el apóstol Pablo, y el orden es que no va a venir. Primero ocurre, dice Pablo, ¿qué ocurre primero? El arrebatamiento de la iglesia, el rapto o el rapto en el cielo con Cristo. Primero eso, la iglesia es llevada a la presencia de Dios. Después dice,
el apóstol Pablo dice en el 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestra encuentro con Él en el aire. En segundo lugar, no va a venir el Señor, escuche bien, por segunda vez, hasta que no ocurra ¿qué? La apostasía. La traducción mejor que han dicho de esto es la rebelión. Porque hay gente que dice que el apóstata está entre el Papa, está entre el tal, empiezan a escribir y dicen que más bien puede ser un sistema. La rebelión. Simultáneamente dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. El Señor no viene hasta que no ocurra estas dos cosas. Hay un orden. Nadie te puede estar diciendo ya llegó el Señor. Y usted dice, ya va, ¿dónde está la apostasía, la rebelión? ¿Dónde está el hombre de pecado? Sigue hablando Pablo y dice, alguien lo está deteniendo, dice la Biblia. ¿Quién lo está deteniendo? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El versículo 6. ¿Quién detiene a este personaje que le dicen el anticristo, el hijo de perdición? Y aquí hay varias teorías. Mas sin embargo nosotros creemos que quien lo detiene es ¿quién? El Espíritu Santo. Mi hermano y amigo, el Señor viene por segunda vez y pisa la tierra para establecer juicios. Y es por eso que al final de esto dice que este hombre de perdición será destruido. El versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará ¿con quién? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay un orden. No nos dejemos de engañar. Dios nos está mandando a que estemos firmes en Él y que seamos fieles ¿a quién? A su palabra. Esto es un tema de estudio, mi hermano. Esperemos que el pastor más adelante pueda establecer este estudio y usted cada día pueda seguir creciendo. Pero no quiero que esta mañana usted se vaya sin saber estas tres cosas. Nosotros necesitamos mantenernos cerca de la palabra de Dios. Cuando más lejos esté, más fácil va a ser engañado. Usted y yo necesitamos mantener tiempo en la palabra de Dios. La iglesia necesita, la iglesia, todos nosotros. ¿Quién es la iglesia? Todos. No son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Necesitamos predicarle a todo el que podamos. Busca oportunidad. Señores, que pase, Señor, en este día dame la oportunidad de hablar de la fe, de testificar lo que has hecho en mi vida, de presentar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el Rey que viene otra vez. La iglesia necesita predicarle el Evangelio. Y un tercer elemento más. La iglesia, nosotros, necesitamos vivir vidas santas. Vidas santas. Ya basta de ser una cosa el domingo y ser otra cosa en la semana, en su casa o afuera, en el trabajo, donde usted esté. Ya basta, mi hermano. Usted no tiene la idea de los impedimentos cuando usted se acerca y dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, los impedimentos que le sacan a uno mucha gente. Y uno de ellos es, mi mamá era, o mi hermano era. Yo no creo en ustedes. No sé cuánto le han dicho eso. Yo no les creo a ustedes. Ustedes son falsos. Ustedes dicen una cosa y hacen otra. Y para ser así, me quedo como estoy. Es triste escuchar eso. Porque estamos viviendo con la corriente del mundo. Estamos siguiendo lo que los otros hacen y no estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Luche con eso. No estoy diciendo que uno lo hace 100%, pero luche, busque vivir vidas santas.
Si usted necesita cambiar su carácter, ora al Señor. Señor, transforma mi carácter. Si usted necesita fe, diga: Señor, necesito fe. No se deje mover y sea fiel a lo que la Biblia dice. Pero necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en el Señor, hablarles del Señor a cualquiera que se nos consiga. Busque esa oportunidad. Y también nos hace falta vivir una vida conforme al llamado que Jesús nos ha hecho. Jesús nos llamó no a vivir una vida mediocre, una vida mundana, un pseudo creyente. No. Jesús nos llamó a vivir una vida fiel, verdadera, santa, apartado del mal, luchando contra eso, resistiendo, como dice Santiago y como dice también Pedro, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero necesitamos vivir también esperanzados de que Cristo viene otra vez. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces, mi hermano? ¿Nuestra esperanza está en quién? En el Señor. Si usted tiene al Señor, gloria a Dios, afíense en Él, firme en Él, en la roca inamovible. Pero si usted está hoy acá y no está seguro de tener al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no se vaya sin presentarse allí y orar a Él y poner su vida para que Él le salve, le rescate y le anote en el libro de la vida. Póngase de pie. Y le voy a pedir que cierre sus ojos allí donde esté.